Evangelio de hoy. Martes 25 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Jesús anuncia su pasión y sus discípulos no comprenden. Este pasaje del Evangelio nos muestra un momento crucial en la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Mientras atraviesan Galilea, Jesús les habla con claridad de su destino. Será entregado, sufrirá, morirá y resucitará. Sin embargo, ellos no entienden sus palabras. Y tienen miedo de preguntarle. Este temor refleja la resistencia humana a aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios. Los discípulos esperaban un Mesías glorioso, un líder triunfante, y no un siervo sufriente. Esto nos recuerda que muchas veces queremos seguir a Cristo, pero sin la cruz, sin sacrificios. Nos cuesta aceptar que el camino del Evangelio implica renuncia, entrega y amor hasta las últimas consecuencias. Jesús, con paciencia, sigue instruyendo a sus discípulos, aunque ellos no comprendan completamente. Esto nos enseña que el proceso de fe es gradual. No siempre entendemos lo que Dios nos dice en el momento. Pero si seguimos caminando con Él, poco a poco nos irá revelando su verdad. La ambición humana frente a la lógica del Evangelio. Después de este profundo anuncio sobre su pasión, los discípulos caen en una discusión totalmente opuesta al mensaje de Jesús. Disputan sobre quién de ellos es el más importante. Esto muestra cuán profundamente arraigados estaban en la mentalidad del mundo, en la búsqueda del poder y el reconocimiento. Este contraste es impactante. Jesús habla de entrega y servicio, mientras sus seguidores están preocupados por su propio estatus. Pero, ¿acaso no nos pasa lo mismo hoy? Muchas veces, en lugar de centrarnos en el llamado de Cristo al servicio y la humildad, nos preocupamos por el reconocimiento, por ser vistos y valorados por los demás. Jesús nos confronta con una verdad radical. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el poder, sino por el servicio. En un mundo donde se nos enseña a competir y sobresalir, el Evangelio nos llama a rebajarnos, a poner a los demás primero, a buscar el bien común antes que el éxito personal. El verdadero liderazgo según Cristo. Para corregir la mentalidad de sus discípulos, Jesús les dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Con esta enseñanza, redefine completamente
Lo que significa el liderazgo y la grandeza. El mundo nos dice que el más grande es el que tiene poder, prestigio y autoridad. Jesús, en cambio, nos enseña que el más grande es el que se hace pequeño, el que sirve con amor y entrega su vida por los demás. Este es el modelo de liderazgo cristiano. No mandar, sino servir, no buscar reconocimiento, sino dar sin esperar nada a cambio. Esto nos desafía en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estamos viviendo nuestro liderazgo? ¿En nuestras familias, en el trabajo, en la sociedad? ¿Estamos buscando ser servidos o estamos dispuestos a servir? El liderazgo cristiano no consiste en imponer, sino en amar, no en dominar, sino en dar la vida. La imagen del niño, la humildad y la confianza en Dios. Para reforzar su enseñanza, Jesús toma a un niño, lo pone en medio de los discípulos y lo abraza. Luego les dice, el que acoge a un niño, como éste en mi nombre, me acoge a mí. Este gesto es profundamente simbólico. En la cultura de la época, los niños no tenían estatus ni importancia. Eran considerados los más pequeños, los más débiles. Al tomar a un niño y ponerlo en el centro, Jesús nos dice que en el reino de Dios, los más importantes no son los poderosos, sino los humildes, los que confían en Él. Como un niño confía en su padre. Nos invita a tener una fe sencilla, a reconocer nuestra pequeñez y a depender completamente de Dios. No se trata de tener poder ni prestigio, sino de ser humildes y confiar en el amor del Padre. Acoger a los pequeños es acoger a Dios mismo. Jesús concluye su enseñanza con una verdad profunda. El que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Esto nos muestra que la relación con Dios se vive en lo concreto, en el amor hacia los más pequeños y necesitados. Cada vez que acogemos a alguien en necesidad, cada vez que servimos sin esperar recompensa, estamos acogiendo a Cristo mismo. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Amar a Dios significa amar a los demás, especialmente a los más vulnerables. El desafío de vivir el Evangelio en nuestra vida diaria. Este pasaje nos invita a examinar nuestra actitud ante la vida. ¿Estamos viviendo para servir o para ser servidos? ¿Buscamos reconocimiento o estamos dispuestos a pasar desapercibidos por el bien de los demás? Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad, a vivir de una manera contracultural. En un mundo que nos dice que debemos buscar el éxito y la grandeza, Él nos dice que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Cada día tenemos la oportunidad de hacer nuestra la enseñanza de Cristo. En la familia, en el trabajo, en la comunidad. Pequeños gestos de amor y servicio pueden transformar el mundo y hacer presente el reino de Dios en la tierra. El desafío de cambiar nuestra mentalidad. Uno de los mayores desafíos que nos presenta este pasaje es cambiar nuestra manera de pensar. Desde pequeños, el mundo nos enseña que debemos ser los mejores, destacar, ser admirados y reconocidos. Pero Jesús nos dice algo completamente diferente. El más grande es el que se hace pequeño, el que se pone al servicio de los demás. Esto implica una transformación profunda de nuestro corazón y nuestra forma de vivir. No basta con decir que creemos en Jesús. Debemos demostrarlo con nuestras acciones.
la humildad y el servicio no son valores populares en la sociedad actual, pero son esenciales en el Evangelio. Jesús nos invita a despojarnos de nuestro orgullo y a vivir con sencillez, poniendo a los demás antes que a nosotros mismos. Este cambio de mentalidad no es fácil. Requiere un esfuerzo constante, una conversión diaria. Pero si realmente queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestra ambición personal y abrazar el camino del amor y el servicio. Servir sin esperar nada a cambio. Una de las enseñanzas más desafiantes de este pasaje es que el servicio cristiano debe ser desinteresado. Jesús no nos dice que sirvamos para que nos alaben o nos reconozcan, sino que sirvamos porque es lo correcto, porque es el camino del amor verdadero. En nuestra vida cotidiana, a menudo, esperamos algo a cambio cuando hacemos el bien. Un agradecimiento, un reconocimiento, una recompensa. Pero el verdadero servicio cristiano es aquel que se da sin esperar nada, simplemente por amor a Dios y al prójimo. Este tipo de servicio nos libera del egoísmo y nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos enseña que el amor verdadero no busca su propio beneficio, sino el bienestar de los demás. Nos acerca a Dios porque nos hace más parecidos a Jesús, quien dio su vida sin esperar nada a cambio. El modelo de Jesús, un rey que sirve. En muchas religiones y filosofías, los líderes son figuras de poder y dominio. Sin embargo, Jesús es un rey que sirve. No vino a imponer su autoridad con fuerza, sino a mostrar el camino del amor y la humildad. Esto es lo que hace que el cristianismo sea tan radical. Nos llama a imitar a un Dios que se hace siervo. Nos desafía a dejar de lado nuestro deseo de controlar y dominar, y a abrazar la actitud del servicio y la entrega. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos seguir su ejemplo. No podemos llamarnos cristianos si no estamos dispuestos a servir a los demás. El verdadero seguidor de Jesús no busca poder ni prestigio, sino oportunidades para amar y ayudar. La grandeza en las pequeñas cosas. Muchas veces pensamos que para ser grandes en el reino de Dios debemos hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, Jesús nos enseña que la grandeza está en las cosas pequeñas. En un gesto de amor, en una palabra de aliento. En una ayuda desinteresada. Acoger a un niño, como dice Jesús en el Evangelio, puede parecer un acto insignificante, pero en realidad, representa la actitud de apertura y amor hacia los más frágiles. Cada vez que ayudamos a alguien sin poder ni influencia, estamos reflejando el amor de Dios. No necesitamos hacer grandes hazañas para vivir el Evangelio. Basta con ser fieles en lo cotidiano, con servir en lo pequeño, con vivir cada día con amor y generosidad. El servicio como camino a la felicidad. El mundo nos dice que la felicidad está en el éxito, en el dinero, en la fama. Pero Jesús nos dice que la verdadera felicidad está en servir a los demás. Esto puede parecer contradictorio, pero quienes han experimentado el gozo de dar sin esperar nada a cambio saben que es verdad. Cuando servimos con amor, nuestro corazón se llena de paz y alegría. Descubrimos que el sentido de nuestra vida no está en acumular riquezas ni en ser reconocidos,
sino en dar, en amar, en entregarnos. El servicio nos libera de nuestro egoísmo y nos acerca a Dios. Nos ayuda a ver la vida con una perspectiva diferente. Y nos llena de una felicidad que el mundo no puede dar. La lógica del reino de Dios frente a la lógica del mundo. Jesús presenta una visión radicalmente diferente de la grandeza. En el mundo, ser grande significa tener poder. Ser reconocido y ocupar los primeros lugares. Pero en el reino de Dios, la grandeza está en el servicio. En la humildad y en el amor desinteresado. El mensaje de Jesús choca con la lógica humana. Nos cuesta aceptar que ser pequeños, humildes y servidores nos hace verdaderamente grandes. Sin embargo, si observamos la vida de los santos y de personas que han vivido con un profundo sentido del Evangelio, vemos que su felicidad y plenitud han venido precisamente del servicio y la entrega. Jesús nos invita a transformar nuestra mentalidad. Nos pide que dejemos de buscar la grandeza según el mundo y abracemos la verdadera grandeza que proviene del amor y el servicio. Este cambio de mentalidad no es fácil, pero es el camino para vivir en plenitud. Ser pequeños ante Dios para ser grandes en su reino. Jesús nos muestra que, para ser grandes ante Dios, debemos hacernos pequeños. Esto implica reconocer nuestra necesidad de Él, depender de su gracia, y vivir con un corazón sencillo y humilde. La soberbia nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos a Dios ni a los demás. Pero la humildad nos abre a la verdad. Somos frágiles, necesitamos amor, guía y misericordia. Cuando nos hacemos pequeños ante Dios, Él nos engrandece. Nos llena de su amor, nos da su paz. Y nos guía por el camino del bien. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia amorosa de Dios y en el servicio a los demás. El servicio como expresión de amor auténtico. El amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Jesús nos muestra que el amor se vive en el servicio, en el cuidado del otro, en la entrega generosa. Cuando servimos sin esperar nada a cambio, reflejamos el amor de Dios. Cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que escuchamos con paciencia, cada vez que damos nuestro tiempo y esfuerzo por los demás, estamos siendo testigos del Evangelio. El servicio no es una carga ni una obligación, sino un regalo. A través del servicio, encontramos el sentido de nuestra vida. Experimentamos la alegría del amor. Y descubrimos la verdadera grandeza. Aprender a ver a Cristo en los más pequeños. En este pasaje, Jesús pone como ejemplo a un niño. En su tiempo, los niños no tenían estatus ni derechos. Eran considerados los más pequeños de la sociedad. Pero Jesús los coloca en el centro. Y nos dice que acoger a un niño es acogerlo a Él. Esto nos enseña a ver a Cristo en los más débiles. En los pobres, en los marginados, en los que no tienen voz. Nos reta a cambiar nuestra mirada. Y a descubrir la presencia de Dios en aquellos que el mundo ignora. Acoger a los pequeños no es solo una acción externa, sino una actitud del corazón. Es aprender a valorar a cada persona, sin importar su posición social, su nivel económico o su influencia. Es amar a los demás porque en ellos está Cristo.
La humildad como puerta al reino de Dios. Jesús nos enseña que la humildad es esencial para entrar en el reino de Dios. No podemos acercarnos a Dios con orgullo, creyéndonos autosuficientes o superiores a los demás. Solo un corazón humilde puede recibir la gracia de Dios. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras debilidades, a pedir perdón cuando fallamos, a depender de la misericordia de Dios. También nos permite relacionarnos mejor con los demás, sin rivalidades ni deseos de superioridad. Ser humildes no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en los demás. Nos ayuda a vivir con sencillez, con alegría y con un corazón abierto al amor de Dios. El poder del amor sobre el poder del mundo. El mundo nos dice que el poder es lo que nos da seguridad y prestigio. Pero Jesús nos muestra que el verdadero poder está en el amor. Mientras que el poder humano puede oprimir, dividir y destruir, el amor construye, une y da vida. El amor tiene una fuerza transformadora. Cambia corazones, sana heridas y renueva el mundo. Cuando elegimos amar en lugar de buscar poder, estamos eligiendo el camino de Jesús. Cristo nos llama a ser instrumentos de su amor. Nos invita a abandonar la ambición de poder y a abrazar el poder del amor, que es el único capaz de cambiar el mundo desde dentro. La recompensa del servicio, la plenitud de vida. A veces podemos pensar que servir es perder algo. Nos puede dar miedo que nos quiten tiempo, que nos aprovechen o que no recibamos nada a cambio. Pero Jesús nos asegura que quien da su vida por amor, la encontrará. La recompensa del servicio no es material, sino espiritual. Es la paz del corazón, la alegría de haber hecho el bien. La certeza de que estamos viviendo según el Evangelio. Cuando servimos con amor, experimentamos la verdadera plenitud de vida. Jesús nos da el ejemplo. Él se entregó completamente y su amor cambió la historia. Nos invita a seguir sus pasos, confiando en que, al dar nuestra vida, encontraremos la verdadera felicidad. Conclusión, siguiendo el ejemplo de Jesús. El Evangelio de hoy nos deja una lección fundamental. La verdadera grandeza no está en el poder ni en el prestigio, sino en la capacidad de servir a los demás con amor. Jesús nos muestra el camino de la humildad y el sacrificio. Un camino que nos conduce a la verdadera felicidad. Que este pasaje nos ayude a vivir con un corazón sencillo, dispuesto a servir, y con una fe humilde, que confía plenamente en Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús, acogiendo a los más pequeños, amando sin condiciones, y viviendo cada día con la certeza de que, en el servicio a los demás, encontramos el verdadero sentido de nuestra vida.